Buena semana para todos. Shavuot, aquí te voy. Hoy ya es 28 del mes de, 29, perdón, del mes de Sivan. Ya 18, Yom Rishon, 5.783, 18 de junio, primer día de la semana, domingo, 2023. Muy bien. En este Shabbat que ya pasó, estudiamos para Shabbat Shelah Leja. Envía para ti. Shelah Leja, envía para ti. Y nos habla la gran historia de su maestro Moshe Rabbeinu, que envía espías a la tierra de Canaán, a que miraran la tierra cómo era. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, envía para ti hombres que exploren la tierra, que exploren. O sea, deja, Hashem, ok, que exploren la tierra de Canaán. Y dice los nombres de aquellas líderes que eran príncipes de cada tribu, uno de cada uno. Y Moshe Rabbeinu les da unas instrucciones, que miraran si era fértil o magra la tierra, cómo eran, si eran fortificadas o no, si habían árboles, y que miraran los frutos. ¿Y qué pasó? Al cabo de 40 días regresan y el informe de los Raglín, de los espías, no fue algo bueno, sino que dijeron cosas no buenas de la tierra. Y le contaron y le dijeron, llegamos a la tierra cuando nos enviaste, en la que efecto sí, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, trajeron unos frutos muy lindos. Pues, y aquí comienzan los peros. Pero el pueblo que vive en la tierra es muy fuerte, las ciudades están fortificadas, son muy grandes. También vimos allí a los descendientes del gigante Anak, Amalek, que habita en el sur. El hitita, el gusita, el morita viven en la zona montañosa, el cananita, habitan en las proximidades del mar y en la ribera del Yarden. Eh, entonces, Caleb, que era uno de los espías, pero que tuvo un concepto y una opinión diferente, Caleb y Joshua, silenciaron al pueblo que estaban contra Moshe y les dijo, vayamos, conquistemos la tierra porque podemos hacerlo. Pero los hombres que habían ido respondieron, no podremos ir delante de esa gente, pues son más fuertes que nosotros. Ellos empezaron a hablar mal a los israelitas de la tierra que exploraron, dijeron, la tierra que fuimos a explorar es una tierra que consume a sus habitantes y toda la gente que vimos allí eran enormes. Allí vimos a los gigantes, Nefilín, hijo de Anak, ellos eran descendientes de Nefilín, de los gigantes. Nos veían como langostas y así nos veíamos, dicen ellos, nos veíamos como langostas y así nos veían ellos. Ok, ¿qué pasó? El pueblo comenzó a murmurar y a raíz de eso vino una consecuencia muy fuerte que dicen sus sabios que hasta el día de hoy se paga. De ahí vienen surgen 9 de Ab y las diferentes catástrofes que ha habido en nuestro pueblo a través de la historia. Ok. Muere una gran cantidad de personas. Akadosh Baruj Hu trae reprensión al pueblo porque el pueblo murmuró e hizo mal. Eh, la Haftarah también nos habla de Yoshua, cuando ya era líder del pueblo de Israel, ya no existía Moshe Rabbeinu, y también envía espías a la tierra, la casa de una mujer llamada Rahab. Y estos vinieron y trajeron un informe muy positivo. ¿Quiénes eran los espías? Caleb y Pinhas. Ahora, notemos lo siguiente. ¿Cuál fue el pecado de los espías? De los que fueron a hacer turismo.
Primero, explican nuestros sabios que Moshe Rabbeinu les dijo, observen la tierra, no concluyan lo que ven, no, no analicen ni concluyan de lo que ven, sino que observan y traigan. Si a una persona le dicen observe algo, pues tiene que decir lo que ve nada más. Es alto, blanco, bajito, negro. Observar nada más, decir lo que ve. Analizar y concluir es un proceso que depende de la sabiduría de la persona. O sea, aquí nos está hablando también de las limitaciones a veces mentales y de las percepciones que una persona puede tener de la vida. Ahora, pero ¿dónde se inicia todo este problema? Existió en un momento, dice la Torá, que Moshe Rabbeinu reunió del pueblo a unos hombres, el espíritu de Hakadosh Baruj Hu vino por ellos y sobre profetizar. Pero hubo dos que se quedaron en su campamento, el Dad y Medad. Según la tradición, dicen que era medio hermano de Moshe Rabbeinu. Y entonces ellos profetizaron. ¿Y qué fue lo que profetizaron? Que Moshe Rabbeinu iba a fallecer, iba a morir. Y que Yoshua entraría al pueblo de la tierra prometida. Explican sus sabios, también lo explicó Rabino Ben lo escuché de él, también lo habíamos leído también en el Midrash, que ¿quién escuchó esto que dijeron estos dos hombres? Que según esos sabios no tenían que decir lo que percibieron de Dios. Y ahí aprendemos un musar muy grande, que todo lo que uno, muchas veces todo lo que uno sabe no hay que decirlo. Todo lo que uno escucha no hay que decir. Porque el punto no es como lo dices, el punto es quien lo escucha también. Porque cada persona lo que escucha lo digiere y lo pasa de acuerdo a su prisma, a cómo él entiende la vida y cómo él de repente interpreta la vida. ¿Han escuchado el famoso juego de niños, el teléfono roto? ¿Por qué se le llama teléfono roto? Porque precisamente empieza alguien diciendo una palabra o dos palabras, tres palabras, y el último termina diciendo o algo totalmente distorsionado a lo que dijo el primero. Así pasa en la vida. Depende de lo que escuchan y cómo lo interpretan. Pues el Dad y Medad habían dicho que Moshe Rabbeinu iba a morir. Habían recibido esa percepción de Dios. ¿Quién lo escucha? Gerson. Gerson era el hijo de Moshe Rabbeinu. Él va y se lo dice a su papá. Hay dos hombres en el campamento que están profetizando que vas a morir. ¿Quién estaba ahí con Moshe Rabbeinu? Joshua, su discípulo fiel. Entonces el discípulo dice, esto no es posible, enciérralos, castígalos. Joshua, Moshe Rabbeinu dice a Joshua, porque tenés celos de mí, ojalá todos fuesen profetas. ¿Quién escucha esa respuesta de Moshe Rabbeinu? Su esposa, Zípora. Y Zípora dice, yo he sufrido por tu ausencia, porque eres profeta y he sufrido por tu ausencia. Ahora tú pides que todos son profetas, o sea que todas las mujeres van a sufrir. ¿Quién escucha esa respuesta de Zípora? Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu. Ella dice, pero ¿por qué tienen que sufrir las mujeres? ¿Por qué Moshe Rabbeinu tiene que separarse de la esposa? Yo también soy profeta y yo no me he separado de mi esposa. Y eso no cayó bien a Dios, que se empezase a murmurar de esa manera, de Moshe Rabbeinu. Ahora, ¿quién escuchó lo que dijo el Daimeda en el campamento? El pueblo. El pueblo empezó a decir, o sea, Moshe Rabbeinu va a morir. O sea que si va a morir, ya no tendremos milagros, tendremos que vivir por nuestro propio esfuerzo. No va a ser así. Y de ahí nace la idea de que Moshe Rabbeinu envíe espías a la tierra prometida, que terminó en esa tragedia, murió un poco de gente, y hasta el son de hoy se pagan las consecuencias de ese acto que marcó en el tiempo a las generaciones futuras. De ahí nace el ayuno del 9 de Av, dicen sus sabios, todas las catástrofes del pueblo de Israel han pasado en esos tiempos. Por eso 9 de Av ayunamos, el 7 de Tammuz ayunamos para contrarrestar estas situaciones. ¿Cómo las consecuencias de un hablar pueden generarse en la historia muchas situaciones?
Cuando de repente una persona dice, ah, es que yo y mi familia seremos pobres. Y entonces trae consecuencias a los descendientes. Cómo los actos de los padres pueden influir sobre los hijos. Y así sucesivamente. Nuestros sabios nos enseñan que a veces las personas viven la vida de una manera no como una aventura, sino como una tragedia. Porque el problema no es lo que escucharon, sino cómo lo interpretan. Y entonces lo que interpretan es lo que dicen. Y quien lo escucha toma esa interpretación, tal vez literal, o tal vez de manera no correcta, de acuerdo al prisma de su entendimiento. Y así mismo lo transmite a unos y a otros y a otros y a otros. Y termina generándose una historia completamente distorsionada. Todo por falta de qué? Por falta de fe, de confianza en la verdad. Estos hombres dijeron, nos veíamos a nosotros mismos como langostas. Y así nos veía la gente. Dicen sus sabios, ¿por qué la gente les veía como langostas? Porque ellos se veían como langostas. No podremos conquistar la tierra. Hablaron mal de la tierra de Israel que Dios bendijo, y dudaron que Hakadosh Baruj Hu les podía ir. ¿Qué significa eso? Que toda la interpretación que una persona pueda tener de la vida, no me va a ir mal, esto no va a funcionar, el presidente, el gobierno, la situación, no voy a salir adelante, etcétera, etcétera, y todas esas angustias que las personas suelen proclamar con sus bocas, es porque confían en sus propios esfuerzos y porque no confían que Hakadosh Baruj Hu está sentado en el trono, que este mundo lo gobierna Hakadosh Baruj Hu. Esa es la idea que tenían los griegos, que Dios se fue del mundo y dejó este mundo al azar, al esfuerzo de las personas. Y la fe nos lleva a confiar y a ser fiel a que Hakadosh Baruj Hu cuida a aquellos que le aman. Pero eso depende de nuestra mentalidad. Hay una historia muy bonita que cuenta el Rebbe Elimelech, y dice que un día un hombre llegó a un acuario y entonces vio varios, digámoslo así, cajas de acuario donde habían tiburones. Y estos había muchos y cada uno habían de diferentes tamaños. Y eso me dice, ¿cómo lograste traer todos esos tiburones de diferentes tamaños y ponerlos ahí? Entonces el guía del acuario le dijo, realmente todos llegaron del mismo tamaño, solo que el tiburón crece de acuerdo al límite que le colocan. Cada persona aprende a pensar de acuerdo a los límites que coloca en su mente, de acuerdo a las creencias que tiene. Nuestros sabios nos dicen que el problema de una persona son las creencias y las costumbres que tiene. Si la creencia es limitada, si la creencia, en la creencia, él cree que no puede, no puede, que no confía en el potencial que Hakadosh Baruj Hu le dio, porque no cree que Dios le pueda recompensar, que le pueda bendecir, que le ama, que le perdona, que le anima a seguir adelante, que lo que espera es que haga teshuva y siga adelante, sino que la persona suele autocondenarse. Por eso el suicidio es una expresión no de valentía, sino de mucho orgullo, por cuanto la persona se volvió juez de sí misma. Y entonces, dicen los sabios, que el suto se pone muy molesto con esa persona, porque nadie puede quitar la vida a nadie ni quitarle la vida a sí mismo, por cuanto no pasó la prueba que Hakadosh Baruj Hu lo colocó en el mundo, para que confiara en él. Vinimos a este mundo a hacer un tikkun, una corrección de nuestra vida, de nuestra alma. Y cuando la persona aborda la tarea que Hakadosh Baruj Hu le dio, entonces no confió en él. Y es orgulloso porque no se sometió al proceso que Hakadosh Baruj Hu le dejó. Hay una historia de un hombre que llega a un zoológico y ve a un elefante grandísimo, amarrado de una simple cadena. Dice, le dice al domador, ese elefante tan fuerte podría soltarse de esa cadena en cuestiones de nada. Entonces el domador le dice, sí,
El problema es que él no sabe de la fuerza que tiene. Porque cuando era pequeño lo amarraba, esta cadena era muy fuerte para él. Y jaló, y jaló, y jaló, y jaló, y como vio que no pudo soltarse, entonces se acostumbró a la cadena. Y ya no hace esfuerzo por soltarse. Pero si lo hiciera, se soltaría con facilidad. Las personas se acostumbran a un estilo de vida, se acostumbran a sus propias creencias, se acostumbran a sus deseos que los atan, los limitan y le dan una percepción meramente humanista de la realidad de la vida. La gente piensa que la parnasá y todas las bendiciones vienen porque se esfuerzan y porque van de aquí para allá. Dicen esos sabios que el ir de aquí para allá es simplemente una excusa. Hakadosh Baruj Hu bendice porque él decreta cuánto va a ganar la persona, cuánto va a ser exitoso en la vida. Lo único que Hakadosh Baruj Hu espera es que le tengamos temor a él, respeto, amor, y que confiemos en él, en que Hakadosh Baruj Hu tiene el control del mundo. Aunque veamos el mundo aparentemente en ciertas formas que no se ven tan bonitas, Hakadosh Baruj Hu lleva el mundo milimetradamente supervisado. Nada ni nadie puede hacer más de lo que Dios le autorice. Dicen nuestros sabios, cada gobernante en el mundo, simplemente un títere en la mano de Dios. Nadie puede hacer nada si el rey de reyes no lo autoriza. Y si vos y yo servimos a Hakadosh Baruj Hu, amamos, ¿cuánto más podemos confiar que Hakadosh Baruj Hu nos supervisa? No tenemos que mirar con un prisma equivocado, con unas gafas equivocadas. ¿Sí? Hay que mirar la vida de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que Hakadosh Baruj Hu plasmó en su Santa Toira. Y por lo tanto, confiar en que el Creador, el Rey de Reyes, nos supervisa. Y solo hay que pensar que aunque se levanten gigantes, aunque las ciudades sean fortificadas, no es muestra, aunque esos problemas, circunstancias se vean muy fuertes, no es muestra de peligro, es muestra que esos problemas ya se van a caer. Dicen los sabios, ¿por qué las ciudades están muy fortificadas? Cuando Yeshua envía a sus espías, ¿y por qué Moshe Rabbeinu les pregunta? Dígame cómo son las ciudades fortificadas, abiertas. Está hablando de que si son muy fortificadas porque la gente tiene miedo. Si son muy abiertas porque la gente no tiene miedo, confía mucho. Ellos vieron la ciudad fortificada y dijeron, no, esta gente es muy poderosa. Lo contrario, era muy miedosa. A veces los problemas nos quieren decir que son más grandes que Dios. Mentira. La persona puede estar a punto de conquistar algo, pero como interpreta de manera equivocada, entonces le hace pensar que él es una langosta, que él es una poca cosa y que el problema es muy grande. Si cada día saltamos y hacemos grande a nuestro Dios, entonces vamos a ver los problemas como son. Simplemente oportunidad, simplemente un entrenamiento, simplemente una aventura que hay que vivir. Cuando la gente vive con fe, la vida es una aventura. Pero cuando la gente no vive con fe, entonces la vida es una tragedia. Es una tragedia muy fuerte. Y lo contrario, es una aventura, una comedia que hay que vivir. Besat Hashem, que cada día podamos vivir, como Hakadosh Baruj Hu nos guía en su terreno. Esto en teoría es bonito, hay que vivir. Y eso no significa que en el proceso no hay lágrimas. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que reír, hay que reír. El rey esto nos dijo, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para todo. Hay que hacerlo, pero siempre nunca pretender la fe y la confianza, ni quiénes somos, ni quiénes nuestros Dios. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan bonita semana y que el próximo encuentro mantengamos con fe, alegría y confianza en el Creador. Un abrazo para todos.